En el silencioso mundo de la física cuántica, para escuchar el susurro más débil, a menudo hay que taparse los oídos a casi todo lo demás. Es una de las reglas más frustrantes. Cuanto más amplificas una señal diminuta, más estrecho se vuelve tu campo de audición. Pero, ¿y si pudiéramos romper esa regla? ¿Y si pudiéramos desarrollar una especie de oído biónico cuántico, capaz de captar señales débiles a lo largo de un espectro de frecuencias increíblemente amplio? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un artículo del Instituto de Tecnología de Karlsruhe que propone, precisamente eso. Nuestra misión es meternos hasta el fondo para entender una nueva técnica que promete superar una de las barreras más tozudas de la amplificación cuántica, un obstáculo que frena desde el desarrollo de ordenadores cuánticos hasta la mismísima búsqueda de materia oscura. Y sinceramente, después de leerlo, me parece un avance revolucionario. Una solución súper elegante a un problema que llevaba años, enquistado. Los datos que presentan son espectaculares. Un aumento de 6 veces en el ancho de banda, con un ruido que roza el límite de lo físicamente posible. Para mí, esto es un antes y un después. A ver, un momento. Para el carro. ¿No te parece? Un antes y un después son palabras mayores. Yo leo ese mismo dato y sí, el número es impresionante. No te lo voy a negar, claro que no. Pero es que justo al lado, en la letra pequeña del estudio, los propios autores admiten que hay discrepancias con la teoría y que, ojo, aparecen nuevos problemas donde antes no los había. Bueno, pero No es tan sencillo como cambiar una pieza por otra y que todo funcione de repente 6 veces mejor. Es una demostración de laboratorio muy ingeniosa, sí, pero de ahí a una revolución aplicable a gran escala, hay un trecho. empecemos por el principio para que todo el mundo entienda la magnitud del problema. Hablemos de esa tiranía del producto ganancia ancho de bandas, o GBW, como se le conoce. Yo siempre lo explico con una analogía muy simple. Es como usar el zoom de una cámara. Cuanto más te acercas para ver un detalle lejano, es decir, cuanta más ganancia aplicas, más pequeño es el trozo de paisaje que puedes ver. Tu campo de visión, el ancho de banda, se reduce drásticamente. Y es fundamental entender que esto no es una curiosidad teórica para físicos. No, no para nada. Es un cuello de botella con consecuencias muy reales. Por ejemplo, en un ordenador cuántico necesitas leer el estado de muchos qubits a la vez y muy rápido. Si tu campo de visión es estrecho, tienes que ir leyendo los qubits uno por uno o en grupos muy pequeños. Y no hablamos de que las cosas vayan un poco más lentas. Hablamos de la diferencia entre un ordenador cuántico que puede resolver problemas hoy irresolubles, como diseñar nuevos fármacos molécula a molécula, y uno que se queda atascado en el primer paso, incapaz de leer sus propios resultados a tiempo. Uf. Es como tener el cerebro más potente del mundo, pero solo poder comunicar las respuestas parpadeando. Exacto, una limitación brutal. Y por eso se ha intentado de todo para solucionarlo. El propio artículo repasa los intentos anteriores. Por un lado estaba lo que llaman ingeniería de impedancia. Ajá. La idea era buena, modificar el circuito para ensanchar esa carretera de frecuencias. El problema es que era una solución súper rígida. Exigía una fabricación con una precisión casi demencial y solo funcionaba bien a un nivel de ganancia fijo. Claro. Si por lo que fuera necesitabas más o menos amplificación, todo el invento dejaba de ser eficiente. Era como construir un traje a medida perfecto para una sola postura. En cuanto te movías un poco, ya no te servía. Tal cual. Y luego estaban los otros intentos, que ya jugaban con la idea de usar múltiples bombas de microondas, que es un poco la base de este nuevo trabajo. Pero los sistemas anteriores se quedaban muy cortos. O bien lograban anchos de banda minúsculos, en el rango de los kilohercios, que para computación cuántica es como intentar beber el océano con una pajita. Sí, ridículo. O bien, al subir la ganancia, empezaban a aparecer efectos indeseados, no linealidades de orden superior, que básicamente ensuciaban la señal. Claro. Era como subir el volumen de la música y que de repente empezaran a sonar un montón de ruidos parásitos. Entonces, si las soluciones de siempre no funcionaban, o eran demasiado rígidas o generaban más problemas de los que resolvían, ¿qué han hecho estos investigadores de diferente? Porque aquí es donde, sobre el papel, la cosa se pone realmente interesante. Han creado un dispositivo al que llaman GRALPA, y su magia reside en 2 ingredientes secretos. El primero es el material, aluminio granular o GRAL. Que es una lección muy inteligente. ¿Por qué? Pues porque este material les proporciona lo que en la jerga se llama una no linealidad de tipo Kerr muy pura.
Dicho en cristiano, es un componente que hace un solo trabajo, el que se necesita para amplificar, y lo hace de forma extremadamente limpia, sin los efectos secundarios que eran el talón de Aquiles de los diseños de antes. Exacto. Es como tener un bisturí de cirujano en lugar de un martillo. La no linealidad es la propiedad que permite la amplificación, pero si no es pura, genera esas distorsiones que mencionábamos. Ajá. El aluminio granular reduce esas distorsiones, esas no linealidades de orden superior en 3 órdenes de magnitud. Eso es 1000 veces más limpio que lo que había antes. Es una mejora sustancial que sienta las bases para todo lo demás. Y aquí viene el segundo ingrediente, la técnica. En lugar de un solo impulso de microondas para amplificar, usan 2, de forma simultánea y perfectamente coordinada. La analogía que se me ocurre es la de un columpio. Una bomba de ganancia es el empujón principal que genera la amplificación, que hace que el columpio llegue muy alto, pero tiene un coste. Claro. Acerca el sistema a un punto de inestabilidad, donde con cualquier pequeña perturbación el columpio se descontrola y puede salir disparada. Y justo ahí entra en juego la segunda bomba de conversión, que es como un segundo empujón perfectamente sincronizado desde otro ángulo, que no busca dar más altura, sino estabilizar el movimiento, mantener todo bajo control mientras sigue subiendo. Me quedo con tu analogía del columpio. Es perfecta, porque contrarrestar la inestabilidad suena sencillo, pero es un ballet de microondas increíblemente preciso. Sí, me lo imagino. Siguiendo con tu idea, ese primer empujón, el que da la altura, es lo que los físicos llaman Two-Mode Squeezing, o TMS. Es el motor de la amplificación. Pero si solo haces eso, el columpio se vuelve loco. El segundo empujón, el estabilizador, es otro proceso llamado Beam Splitter, o BS. No le da más altura, pero evita que el columpio se salga de su eje. Y la clave está en el equilibrio. Vale. En el estudio hay una gráfica, la figura 3B, que es una maravilla. Muestra cómo tienen que ajustar la potencia de esa segunda bomba con una precisión exquisita para que 2 picos de ganancia que al principio están separados se fusionen en una única meseta ancha y estable. Uf. Esto no es un sistema de encender y listo, es más bien el trabajo de un funambulista. Pero el resultado de ese funambulismo es espectacular. Solo hay que mirar la gráfica de la figura 3D. La línea marrón es el método antiguo, con una sola bomba. Se ve clarísimo. A medida que subes la ganancia, el ancho de banda se desploma en picado. Sí, cae en picado. La línea roja, en cambio, es un nuevo método. El ancho de banda se mantiene muchísimo más amplio, casi plano, incluso a ganancias muy altas de 25 decibelios. El titular es ese, una mejora de 6 veces a 20 decibelios de ganancia. Pasar de unos pocos megahercios a varias decenas de megahercios. Eso, en la práctica, es un mundo. Es un avance numérico impresionante sin duda, y eso sí que marca una diferencia en las aplicaciones que comentábamos. Desde luego. Poder leer, no sé, el triple de qubits en el mismo tiempo, por ejemplo, ya es un cambio de paradigma. Y la mejora no es solo en ancho de banda, eso es justo reconocerlo. A eso iba. Analicemos los resultados con más detalle, porque hay más. La figura 5 del artículo demuestra que el rendimiento de ruido es excepcional. El amplificador opera muy cerca de lo que se llama el límite cuántico estándar. Esto significa que, según las leyes de la física, añade la mínima cantidad de ruido posible a la señal que está amplificando. Ajá. Es el equivalente a subir el volumen de una canción susurrada sin añadir absolutamente nada de estática. La señal sale prístina. El rendimiento de ruido es, en efecto, excelente y es un punto muy fuerte del trabajo. Pero el propio artículo es honesto y señala las limitaciones. Y aquí es donde mi escepticismo inicial vuelve a asomar la cabeza, porque una cosa es la teoría y la simulación, y otra el mundo real. Y la primera a la frente. La mejora del ancho de banda, aunque es muy buena, es la mitad de lo que predecía su modelo teórico. Hay una discrepancia del 50% entre lo que esperaban y lo que han medido. Cierto, pero también proponen la solución para arreglarlo en el futuro. Sí, propone una solución teórica, pero de momento la discrepancia está ahí. Y hay más. Segundo, el perfil de ganancia. Esa meseta que debería ser perfectamente plana, lo que llaman un flat top, en el punto de Bogolyubov, que es el punto óptimo de funcionamiento, pues en la práctica no es plana. La figura 3C muestra que tiene una ligera pendiente. Ellos mismos lo atribuyen a una asimetría en el diseño físico del dispositivo, porque solo tiene un puerto de entrada y salida de microondas. Y esto ilustra perfectamente la brecha que siempre existe entre un modelo ideal en un papel y un cacharro real en un laboratorio criogénico. Totalmente de acuerdo.
pero lo veo más como un desafío de ingeniería que como un defecto insalvable. Como decías, proponen una solución para el siguiente diseño, añadir un segundo puerto para simetrizar el sistema y conseguir esa meseta perfecta. Y no podemos olvidar el efecto extra que observaron, que es casi un descubrimiento en sí mismo. La figura 4 muestra que la ganancia es muy sensible a la fase de las bombas, y esto convierte al dispositivo, de forma inesperada, en una fuente muy eficiente para generar algo llamado luz comprimida o squeezed light. ¿Y qué es la luz comprimida, para quien no lo sepa? Buena pregunta. Imagina que el ruido cuántico es como un ligero temblor constante en todas tus mediciones, una incertidumbre fundamental que no puedes eliminar. Vale. La luz comprimida es una técnica que te permite, por así decirlo, aplastar ese temblor en la dirección que te interesa medir, haciéndolo mucho más pequeño a cambio de que aumente en una dirección que no te importa. Ya. Es una forma de burlar la incertidumbre cuántica. Y tener una fuente que lo genere así de bien es un bonus inesperado y muy potente. Así que incluso sus defectos tienen un lado positivo. Es un efecto interesante, sí, un buen extra. Pero hablemos de otra limitación, una mucho más práctica, que está un poco escondida en el apéndice del artículo, en la figura 12. Hablemos del rango dinámico. A ver. Con el nuevo sistema de doble bomba, el amplificador se satura con señales de entrada mucho más débiles. Hablamos de menos 126 decibelios milivatio. En comparación, el modo antiguo de una sola bomba aguantaba señales de hasta menos 106 decibelios mil. Uf, vale. Son 20 decibelios de diferencia, y como es una escala logarítmica, eso significa que el sistema antiguo aguantaba señales 100 veces más potentes antes de saturarse. Vale, ¿es un dato a tener en cuenta? ¿Qué significa esto en la práctica? Que has ganado un campo de visión mucho más amplio, pero te has vuelto mucho más sensible a las luces brillantes. Has ganado ancho de banda a costa de perder la capacidad de manejar señales de entrada un poco más potentes. Es un nuevo trade-off. Has cambiado un problema por otro. No existe el almuerzo gratis, ni siquiera en el mundo cuántico. De acuerdo, te compro ese punto. Es un nuevo trade-off, pero no es uno mucho más asumible. El ancho de banda era el gran muro con el que todos se golpeaban. Bueno, Perder algo de rango dinámico podría ser un precio que muchos laboratorios estarían encantados de pagar para, por fin, saltar ese muro. Para buscar señales increíblemente débiles como las acciones de la materia oscura, donde la señal es mínima, quizás esta limitación no importa tanto. Quizás. O quizás para la lectura de qubits, donde algunas señales pueden variar en intensidad sí que sea un problema. Lo que quiero decir es que no es una solución universal y perfecta. La física suele cobrar un precio por cada ventaja que obtienes, y es importante identificar dónde está ese precio. Sí. En este caso, parece estar en el rango dinámico y en la sensibilidad a las imperfecciones del diseño. Muy bien, creo que hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Hagamos un resumen para asentar las ideas. Por un lado, tenemos a unos investigadores que han demostrado un nuevo tipo de amplificador cuántico usando un material muy listo, el aluminio granular, y una técnica muy ingeniosa de doble bomba de microondas. Esta técnica consigue esquivar, que no romper del todo, la limitación tradicional entre ganancia y ancho de banda. Logran multiplicar por 6 el ancho de banda a 20 decibelios de ganancia, manteniendo además un rendimiento de ruido casi perfecto, muy cerca del límite que impone la propia física cuántica. Sin embargo, y aquí viene tu parte, la implementación real no es tan ideal como la teoría. El resultado es la mitad de bueno de lo que se esperaba y, lo más importante, introduce un nuevo compromiso. Se pierde rango dinámico. Ajá. El dispositivo se satura con señales de entrada 100 veces más débiles que su predecesor. Exacto. Es un avance significativo, pero con asteriscos. Y ahora, para terminar, podemos lanzar esa idea provocadora que los propios autores sugieren al final de su artículo, que a mí me parece la parte más fascinante. Me encanta esta parte. Adelante. El artículo sugiere que este concepto de bombeo múltiple puede llevarse aún más lejos. Ya han usado 2 bombas para manipular 2 modos cuánticos. ¿Qué pasaría si se extendiera el diseño para incluir un tercer modo y se aplicaran no 2, sino 6 bombas de microondas, todas coordinadas a la perfección? 6 bombas. Eso suena a que si alguien estornuda en la sala de al lado, todo el experimento se va al traste. Probablemente. A nivel de ingeniería es una auténtica pesadilla. Tienes que conseguir que 6 fuentes de microondas trabajen juntas en un espacio minúsculo sin gritarse unas a otras. Claro.
Pero si lo dejas en el mundo ideal de la pizarra y las ecuaciones, la idea es potentísima. La teoría predice que con esa configuración se podría crear un dispositivo que no solo amplifica, sino que también funciona como una calle de sentido único para las señales cuánticas, una propiedad llamada no reciprocidad. O sea que la información podría entrar, ser amplificada y salir, pero nada podría volver hacia atrás por el mismo camino. Justo. Eso ya no sería solo un amplificador, sería un componente fundamental como un diodo cuántico para enrutar y proteger la frágil información cuántica del ruido y las interferencias. Es pasar de la simple amplificación al control activo del flujo de las señales. Es un salto conceptualmente mucho más grande. Exactamente. Un componente así podría ser la piedra angular para construir redes cuánticas más complejas y robustas. Es una idea que va mucho más allá de simplemente escuchar mejor el universo cuántico. Es empezar a dirigir el tráfico en sus autopistas. Con esa idea tan potente en mente, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.